sanción de la reforma laboral, a Gustavo Ciampa, él es abogado laboralista, docente universitario, un referente nacional en derecho laboral y además un compañero y un amigo. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Acá Natalia Salvo en Caballero de Día te saluda. Buen día, Nati, ¿cómo te va? Acá andamos, todo muy bien, ponele. Bueno, Gustavo, vos sabés que debes estar muy harto también de que te pregunten siempre lo mismo, pero lo que detectamos es que se sabe muy poco a veces de las implicancias prácticas que podría tener este proyecto de reforma laboral de aprobarse. Ayer o en estos últimos días empezaron a surgir en los medios ejemplos de qué sucedería en el caso de licencia por enfermedad, o empezó a pegar un poco también el tema del fraccionamiento de las vacaciones, la modalidad del pago de salario, incluso qué van a pasar con los convenios colectivos que de trabajo, por supuesto, tienen mayores derechos que establece la ley, con la caída de la ultraactividad. ¿Por dónde querés empezar a contarnos cuál es la gravedad histórica de este proyecto? Mira, empiezo por compartir esto de decir que no había conciencia de lo que implicaba este proyecto de ley. Yo no sé si un mensaje engañoso de algunas autoridades del gobierno nacional llevaban a esta confusión en algún punto que hasta podía tener alguna dosis de egoísmo, ¿no? Con esto de, no va a ser retroactivo, decía el secretario de Trabajo, habría que ver. Entonces la gente pensaba que no le iba a ser aplicable a quienes estaban trabajando. Sí es. Entonces dice, bueno, será para los que entren a trabajar el día de mañana, como si uno no pudiera entrar a trabajar también el día de mañana en otro lado. Exactamente. Pero bueno, claro, pero no, es aplicable a todos. Acá después hay defensas constitucionales para hacer. Yo me quiero centrar más allá de algunas salvedades que haga para no trasladar un pesimismo absoluto, y el optimismo pasa solo por decir van a quedar medios de lucha, ¿no? Van a quedar medios de impugnación de esta norma, porque en el contenido de la norma o de lo que es hoy un proyecto no puede haber optimismo, es todo pesimismo, pues, es todo degradación, es todo pérdida de derechos, es todo pérdida de derechos para los trabajadores y las trabajadoras, ocupados y no ocupados, para quienes son trabajadores jubilados, pasivos. Entonces me puede decir, sí, pero si esta ley no toca las jubilaciones, sí toca las jubilaciones, porque con los fondos de las jubilaciones se van a pagar indemnizaciones por despido. Entonces, los jubilados a quienes viven diciéndole que no hay plata para darle aumento, ahora va a haber menos, porque un porcentaje de lo que tendría que ir a las jubilaciones y lo que va hasta hoy a las jubilaciones no va a ir más a las jubilaciones, se lo van a sacar para subsidiar a las empresas que cometan el acto ilícito de despedir sin causa. Entonces, los fondos de los jubilados van a subsidiar actos ilícitos de las empresas, porque el despido sin causa es un acto ilícito, pero además hay un negociado en esto, lo digo, la gran estafa de los próximos tiempos a la sociedad argentina, porque estos fondos, que es muchísimo dinero, puede llegar al 3% de la masa salarial que se paga en la República Argentina, lo van a administrar, yo digo, 4 vivos. El negocio es para 4 vivos, pues lo administran sociedades comerciales con fines de lucro. Esto es como las nuevas AFJP, ¿no? La gran estafa a la sociedad argentina, que fueron las AFJP en la década del 90, ahora van a ser estas instituciones, este sistema que se llama FAL, Fondo de Asistencia Laboral. Entonces perjudica a todo y perjudica también a las representaciones gremiales, a los sindicatos también los perjudica y a los dirigentes sindicales también los perjudica. Entonces, digamos, y un dato más que me parece interesante, a las micro, pequeñas y medianas empresas también las perjudica. Creo que son las más perjudicadas también, claro, en el marco empresarial, ¿no? En el marco empresarial, pero cuando decimos, yo creo que con razón, que es una reforma patronal, a mí me gusta agregar, es una reforma patronal, pero para las grandes empresas, en favor de las grandes empresas, pues las pequeñas, medianas, de las microempresas también están perjudicadas. Arrancamos por el tema que quiera. Yo lo que estoy viendo es mucha inquietud de la gente, dice, pero ¿cómo? Si yo vengo trabajando hace 10 años, 13 años, 15 años, y entra mi vigencia esta nueva ley, si me despiden, ¿me pagan la indemnización reducida? Es la gran pregunta esa. Claro. Sí. En los términos de la ley, sí le van a pagar la indemnización reducida. Pues la ley en esto tiene aptitud o vocación de ser aplicable en forma inmediata. Cuando una ley
quiere ser aplicable únicamente a los que ingresen a trabajar a partir de determinado momento, por ejemplo, a partir de la entrada en vigencia de la ley, bueno, lo establece expresamente. Esto lo dijo, por ejemplo, una reforma laboral que hubo en el año 1998, era Herman González el ministro de Trabajo, y redujo las indemnizaciones por despido. La 25013. La 25013. Y dijo, este régimen será aplicable a los que entren a trabajar a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Bueno, este proyecto no lo dice. Con lo cual, a quien venga trabajando, tenga la antigüedad que tenga, si al momento de entrar en vigencia esta ley sigue trabajando y en el futuro lo despiden, le van a pagar la indemnización reducida, porque lo que hace, entre otras cosas, este proyecto es reducir las indemnizaciones por despido. Esto es desproteger a los trabajadores y trabajadoras contra el despido arbitrario. En vez de protegerlos como manda la Constitución, los desprotege. Claro. Por ello es inconstitucional. Alguien puede decir, bueno, yo acabo de trabajar 8 horas. Lo que dicen de que este proyecto habilita que se trabaje 12 horas, a mí me va a ser aplicable, y si te va a ser aplicable, no automáticamente, claro, no automáticamente, pero tu empleador te va a poder llamar, porque esto lo faculta este proyecto de ley, y decir, vení, firmame acá que estamos acordando que podés llegar a trabajar hasta 12 horas sin que te pague horas extras, en el momento que yo lo considere necesario. Gustavo, y estas horas además que vas a trabajar, otro mes, cuando claro, tenga poco laburo, te voy a decir que vengas 4 horas. Ese punto que estás diciendo es central, porque este proyecto de ley, sobre todo en la parte mediática por parte de las referencias del gobierno, se basa en la supuesta libertad del trabajador de coordinar, llegar a un acuerdo respecto de su jornada. Un acuerdo que es falso, porque no hay acuerdo, sino que hay imposición. Y yo digo, hay que pensarlo en la propia experiencia de la cotidiana del laburante. Si tu empleador te dice, bueno, a partir de mañana vas a trabajar esta extensión de jornada sin el pago de horas extras, ¿vas a poder decir que no? Es que no se puede. Ahí está el punto. Si querés mantener el laburo. El que quiere mantener el laburo no va a poder decir que no. O le va a resultar muy difícil decir que no. Son pocos los que van a estar en condiciones de decir que no. Mirá, yo digo, este proyecto es un enorme retroceso en la historia de las relaciones laborales y por ende la evolución de la humanidad. Pongo un hito que es 1919, digo, esto implica un retroceso de más de 107 años. Así es. En materia de jornada de trabajo. En 1919 se sancionó el convenio número 1 de la OIT, el primero, el que recogió la preocupación más importante en ese momento, que era ponerle un límite a la jornada de trabajo. Y dijo, no se puede trabajar más de 8 horas diarias y 48 semanales. Y si se trabajan más, esas horas se tienen que pagar con recargo. Este proyecto de ley, cuando lo hace, llevar la jornada diaria de trabajo a 12 horas, que está retrocediendo más atrás de 1919. Pero hay 2 parámetros más que marcan el enorme retroceso que implica este proyecto. Lo llaman de modernización. Yo nunca vi una modernización que atrase tanto. Que una modernización de museos, es una modernización un poco rara. Y los otros 2 temas, uno es este que venimos conversando. El surgimiento del derecho del trabajo, no en la Argentina, no es un invento porteño, no es un invento del peronismo, no es un invento argentino, no es el dulce de leche, es el mundo, es el mundo. El derecho del trabajo surgió cuando los estados advirtieron, después de las luchas obreras de décadas, que el trabajador individualmente considerado y empleador no están en igualdad de condiciones para negociar. Porque el trabajador lo que tiene es su fuerza de trabajo y el que tiene el capital es el empleador. Y el trabajador necesita esa fuerza de trabajo, insertarla en una organización empresaria para que, más allá del aspecto dignificante del trabajo y de realización personal, conseguir el sustento diario para él o ella y su grupo familiar, el sueldo, el salario, la remuneración con la que va a procurar el sustento material de su grupo familiar. Esto lo hace estar en una situación de desigualdad. Entonces, el empleador siempre estuvo en condiciones de imponer su voluntad. Entonces, si rigiera la plena autonomía de la voluntad, esto es que las partes acuerden lo que quieran. ¿Qué será el argumento? Acuerden las partes. Claro.
es impracticable, porque el trabajador está siempre supeditado a la imposición que le haga su empleador. Porque si el empleador tiene la posibilidad de no contratarlo o de excluirlo de la empresa, impone su voluntad. Por eso surgió el derecho del trabajo. El derecho del trabajo lo que hace es establecer pisos mínimos de derechos. Dice, bueno, los trabajadores tienen no menos que estos derechos, estos son los derechos mínimos. A partir de ahí sí rige la autonomía de la voluntad. Claro. Negocien lo que quieran, pero siempre para mejorar los derechos que prevé la ley. Y en función y además de esto, el convenio colectivo. Lo que hace este proyecto es tirar eso atrás. Lo que hace este proyecto es decirles, hasta rayando al cinismo, siéntense y con libertad negocien las condiciones que quieran. La jornada de trabajo que quieran, el fraccionamiento de las vacaciones que quieran, pueden disponer de los francos compensatorios. Disponer de los francos compensatorios quiere decir que no tenga franco compensatorio, que si te hacen trabajar el día franco no tenga franco compensatorio. El banco de horas, además de implicar un tema de pérdida salarial para los trabajadores y trabajadoras, porque cuando trabaje más de 8 horas diarias o 9 horas diarias por una modulación singular que hay en nuestro país, no vas a tener derecho a cobrar horas extras. Además del aspecto económico, tiene un aspecto que hace a la vida de las personas que trabajan, que es la posibilidad de organizar su vida más allá del aspecto laboral, más allá de su faceta de trabajador o de trabajadora inmerso en un proceso productivo o de servicio. Todo trabajador y trabajadora, como todo ser humano que es, por esto valdría aclararlo, porque el proyecto no los trata como seres humanos. No. El proyecto es saca el principio de la dignidad incluso del trabajo por encima de lo que es el contrato de intercambio. Esto que mencionabas vos, la soberanía del tiempo, ¿no? La posibilidad de organizar tu vida conforme tu propia voluntad. Tener otras actividades familiares, sociales, recreativas, hasta otros trabajos. Nadie va a poder tener 2 trabajos porque no vas a tener horario fijo, predeterminado en ninguno de los trabajos, porque el empleador te va a poder modificar los horarios de trabajo, ampliando tu jornada de trabajo a 12 horas o disminuyéndola a 0. Y esto no es con carácter permanente, esto es un vaivén, esto es cuando quiero trabajar 12 y cuando quiero trabajar 4, y cuando quiero trabajar 10, cuando quiero trabajar 6. Y no te pago las extras. Entonces, no se va a poder organizar la vida. Esto es, a ver, el carácter inhumano del proyecto se ve en esto, que cuando tienen materias primas que requieren determinados cuidados, las empresas toman los cuidados de preservación de esas materias primas. Así es. En general. Con los trabajadores y las trabajadoras, no. La ley establece que ni siquiera... Ahí está, ni siquiera un objeto. Ni siquiera un objeto, ni siquiera una materia prima. Es lo que decía el secretario de Empleo de Mauricio Macri. Para las empresas contratar y despedir tiene que ser algo natural, dijo, como comer y descomer. Tremendo. Estuvo educado. Claro. Pero fíjate, no dijo fenómenos naturales, no sé, como la salida del sol y la luna, ¿no? Que son cíclicos, no sé, o las mareas. No, claro. Comer y descomer. Ese es el rol que asignan a los trabajadores y trabajadoras y en la sociedad, y es lo que se ve en este proyecto de ley. La inclusión que hicieron del tema del tratamiento de las enfermedades inculpables es gravísimo. Es realmente, estamos viviendo en ese sentido en el país de Capusotto, como escuché hace un ratito, porque es increíble. Vos te enfermás y tenés que pagar con tu salario. Sí. Claro. Mira qué bueno, yo no lo había visto desde ese lado. Sí, termina pagando el trabajador con parte de su salario su enfermedad. Esto es una forma además de compeler a un trabajador a descuidar su salud. Claramente. Porque si aquel que está enfermo le sacás o el 25% del salario, o en algunos casos hasta el 50% del salario, 50%. Estás haciendo que la gente no recupere su salud cuando está enferma o cuando está accidentada, en aras de no resignar su ingreso. Y Gustavo, para ir cerrando, porque quiero aprovecharte en este aspecto, también toca el tema de la ultraactividad, que no, el proyecto de ley,
que no a veces no se comprende los efectos prácticos que puede tener un convenio colectivo, con esta, digamos, narrativa o cultura un poco de la negociación individual, no se cae en la cuenta de qué es lo que sucedería en el caso de que un convenio colectivo deje de tener vigencia. Yo lo ponía ayer en términos de, supongamos que vos firmás un contrato de locación en donde alquilás un inmueble con destino de vivienda. Se te está por terminar el plazo, se te vence el contrato y vas a quedar en la calle. Ahí no hay, tu contrato de locación no dura, no perdura. Tenés que volver a negociar de cero. Bueno, eso es lo que quieren hacer con los convenios, para que no suene tan complejo el tema de la ultraactividad o la vigencia del convenio después del vencimiento. Claro, pues se ve distante, parece que es un tema de los sindicatos. Totalmente. Que no afecta a los trabajadores y trabajadoras, y sí, los afecta por lo siguiente. Todos los derechos que provienen del convenio colectivo de trabajo se mantienen, esto es lo que establece hoy la ley, se mantienen, pero además porque tiene su lógica que se mantengan, porque hace a la esencia de los convenios colectivos de trabajo. El convenio colectivo de trabajo no es un contrato. Así es. Es una fuente del derecho muy particular que surge del acuerdo de parte, pero que tiene eficacia general y que va teniendo en sí y va desarrollando la historia y el presente de las relaciones laborales en una actividad determinada. Así es. Entonces, así como la historia no arranca siempre de cero, por más que cambien los años y todos los años en un 1 de enero, no vuelve todo atrás y se arranca de cero. Así como no lo arrancamos nosotros en nuestra vida, así como no lo arranca la ciencia, la filosofía. El patrimonio de las grandes empresas tampoco arranca de cero. Tampoco. De la misma manera, tampoco el convenio colectivo tiene por qué caerse y arrancar de nuevo o tenga que renegociarse todo nuevamente cada vez que se produce el vencimiento de un plazo, que es un requisito formal y punto. Nada más que eso. Se caigan los derechos del convenio colectivo de trabajo, esto es que se termine la ultraactividad, porque esta perduración en el tiempo de la obligatoriedad de los convenios es lo que se llama ultraactividad. ¿Qué implica para los trabajadores y trabajadoras? Primero, que se quedan sin derechos, se quedan sin los derechos que provienen del convenio colectivo de trabajo. Claro, ahí el está salario, los adicionales, esto en los términos de la pretensión del proyecto, ¿no? Después hay defensas de impugnación constitucional del proyecto en caso de convertirse en ley. Pero lo que dice el proyecto se cae el salario, se caen los adicionales, se caen las mejores licencias, mejores respecto de la ley. Todo derecho que provenga del convenio colectivo de trabajo se cae. Pero además, otro efecto que repercute en los trabajadores es que debilita el sindicato. El tratamiento que se haga de la ultraactividad en una ley traslada poder de un sector al otro en la negociación. Mantener la ultraactividad mantiene un equilibrio de poder relativo, no digo que sea equilibrado, el poder entre las dos partes de la negociación, dependerá de cada caso, pero mantiene algún poder relativo, algún equilibrio relativo. Si se saca la ultraactividad, se debilita enormemente la organización sindical y se fortalece al empleador. ¿Por qué? Porque pones al sindicato en la obligación o en la compulsión de resignar derechos para mantener algunos, porque si no hacen eso terminan perdiendo todo, pues se termina la ultraactividad, se caen puestos de trabajo. Claro, y esto redunda en que el convenio que va a reemplazar al convenio colectivo anterior o el acuerdo posterior que reemplaza al acuerdo anterior va a ser perjudicial respecto del primero. Va a haber siempre una regresión de derechos de los trabajadores y trabajadoras. Ese es el impacto que tiene de manera directa la caída de la ultraactividad en los contratos individuales, los trabajadores y trabajadoras. Bueno, Gustavo, clarísimo como siempre. Por supuesto vamos a seguir pidiendo tu generosidad para que expliques, porque la verdad que lo que notamos es justamente eso. Hay mucha desinformación respecto de cuáles van a ser las implicancias prácticas e inmediatas en caso de que este proyecto de reforma laboral se convierta en ley. Un abrazo enorme, Gus. Nati, compañera y amiga, un gusto enorme haber compartido este ratito de programa con vos. El gusto es mío, Gus. Abrazo gigante. Chau. Bueno, y continuamos, pero antes de continuar, porque tenemos a otro entrevistado, vamos a ir con la tanda. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años.
Somos radio. Somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas. Junín 365. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón